Y ahorita que estábamos comentando esto sobre el tema de la autonomía, parte de la tendencia hacia donde se mueve la administración pública moderna, podemos decir, es la de descentralización, la de darle mayor autonomía a ciertas instituciones para que no estén bajo el yugo del poder, ¿no? Y puedan actuar de manera autónoma y tengan un mejor desempeño y desarrollo y rindan mejores cuentas. Pero esa misma autonomía está generando conflictos por el tema presupuestario. Por ejemplo, vemos el caso aquí en Colima del Poder Judicial, pues que no tiene dinero, ¿no? O sea, ¿cómo puede ejercer justicia si no tiene dinero, autonomía presupuestaria? Sí está como un poder, o sea, el poder en nuestro país está dividido en tres, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces el judicial, pues está dependiendo de que el poder ejecutivo le deposite el dinero que le llega, ¿no? Entonces ya no, pues no está la división como tal porque no tiene esa autonomía presupuestaria. Y entonces al tener esa situación, la universidad cae en esa dinámica. ¿Por qué? Porque depende del presupuesto estatal, que ya hacías referencia en un documento que emitiste hace unos días, y el presupuesto federal, y la parte que ustedes tienen de sus ingresos propios, que esos se crean a partir de las cuotas y de la matrícula y de otros servicios que puede dar la universidad. El tema presupuestal, la de gran discusión es que dicen austeridad. Esa es la línea discursiva, el tema de austeridad, el tema de corrupción y el tema de adelgazar la administración. Y esa es una línea discursiva o una narrativa que funciona muy bien, a lo mejor para ganar muchos adeptos. Pero cuando estás en los hechos te das cuenta que el tema de la austeridad, pues eso significa que vas a, en este caso universitario, ya tú me dices, corrígeme si me equivoco. Entonces yo te digo, a ver, Cristian, tiene que haber austeridad en la universidad. Entonces en lugar de gastar 100 pesos, ahora debes de gastar 50. Esos 50 que vas a dejar de gastar por un tema de austeridad, va a terminar repercutiendo en los servicios que prestas, en automático, o sea, porque es como decirle al chofer de un camión, ¿no? O sea, tú ya no vas a cobrar 9 pesos, vas a cobrar 4, hazle como le hagas, pues a lo mejor nomás va a llegar a 2 cuadras y el otro va a tener que caminar. Entonces, ese es el tema. A veces existe esa distorsión de entender austeridad con reducir el gasto, cuando creo que el discurso, la narrativa tiene que ser eficientar el gasto. Es eficientarlo. No es, el Estado no está para gastar menos. El Estado está para gastar bien, ¿no? Y digo, pues Estados Unidos tiene un presupuesto y gasta muchísimo dinero, pero lo gasta eficientemente y eso es el resultado que le da. Ahora, ¿cómo crear un presupuesto, Cristian, para la universidad que no tenga que tener estas limitaciones? Y limitaciones me refiero al hecho de podemos discutir el tema que lo hemos platicado y que yo lo platicaba con quien te antecedía en la rectoría. Podemos un tema de debate, el tema de los sueldos, el tema de los gastos que se generan en diversas dependencias. Se puede debatir, pero al final de cuentas me queda claro que el hecho de que tú como rector ganes lo que gana la gobernadora o menos lo que gana la gobernadora no va a resolver, o no es el tema del sueldo de los rectores, de las pensiones, no termina siendo el problema, la diferencia pues, que va a marcar la diferencia. Creo que sí se tiene que hacer algo, me queda claro, pero no marca la diferencia. Se tiene que crear algo, o tenemos que hacer algo, Cristian, crear algún mecanismo para que la universidad y otras dependencias como el Poder Judicial, como el órgano fiscalizador, o SAFIC, que fiscaliza, el Tribunal de Justicia Administrativa que sanciona, o el Congreso,
no tengan que estar en esa... Le llaman autonomía presupuestaria, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo hacerle, Cristian, para que la universidad lo pueda tener? Y ya ahora sí, no tengan que estarse preocupando, o a lo mejor crear un mecanismo que eso mismo permitiría que hasta las cuotas se reduzcan, a lo mejor, tal vez, o a ver qué tendríamos que hacer o qué factores necesitamos para ello. Bueno, mira, yo creo que pasa por un tema de marco jurídico y de voluntades, ¿no? No veo más alternativas. El marco jurídico, volviendo a este que he referido, es un marco jurídico federal y les está pidiendo a las entidades federativas que tengan otro nivel de compromiso económico con la universidad pública autónoma más representativa del estado, ¿sí? De hecho, te doy un dato. Hoy en día 9 universidades públicas estatales reciben la mitad de su presupuesto del gobierno federal y la mitad del gobierno estatal. 9 de 30 y tantas que somos, más todos los subsistemas que son cientos de instituciones de educación superior. Y habemos otras 6 o 7 que somos las que menos recibimos del gobierno del estado. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno federal? Habría que reconocer que nos está ayudando. Está generando un mecanismo normativo, que es esta ley, en donde le va a pedir jurídicamente a los estados que su aportación no puede ser menor de X porcentaje, ¿no? Con respecto del presupuesto federal. Si llegamos a eso, Pedro, como un acto cotidiano y no sujeto al vaivén de que se me acabó el dinero, de que no tengo dinero para darte, de que no te doy porque tengo alguna diferencia contigo como universidad, eso sería uno de los mecanismos, ¿sí? Okay. Y la verdad es que nosotros tenemos una apuesta muy importante y una expectativa muy importante en el nuevo gobierno estatal, porque la gobernadora conoce esa disposición. La gobernadora tiene una cercana relación con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y sabe perfectamente de cuál es ese planteamiento. Entonces, para la Universidad de Colima, aquí sí hablaré solo por la Universidad de Colima, sería para tener esa tranquilidad y autonomía presupuestaria, que evidentemente nos va a hacer corresponsables. No significa que pues vamos a recibir más dinero, ¿no? Nos va a hacer corresponsables. Es el recurso federal, que lo he dicho hasta el cansancio, lo reconocemos públicamente, llega en tiempo y forma cada inicio de mes, y es lo que nos permitió y nos ha permitido llegar hasta este momento del año sin generar impagos a nuestros trabajadores. Okay. ¿Sí? Lo mismo tendría que suceder con el presupuesto estatal, ¿sí? El que se determinara recibirlo en tiempo y forma. En ese sentido, la universidad, su rector y sus autoridades tendrían una tranquilidad muy importante para poner atención en las cosas trascendentes de la universidad y no en las cosas urgentes, ¿no? Que casi siempre es el recurso, es decir, ¿cómo consigo recurso? ¿Por qué nos hace corresponsables? Porque somos conscientes de que el recurso público es escaso, y más hoy en día en Colima por la circunstancia que estamos viviendo. Y yo, igual como te dije en el otro tema, me atrevería a decirle a quien sea que nos pueda argumentar un gasto excesivo de la universidad hoy en día en algún rubro, en el que fuese. Ahí estamos generando mucha conciencia. De hecho, tenemos formalmente un programa de austeridad y racionalidad del gasto que nos ha llevado a operar con el mínimo indispensable y necesario para no detener la institución. Yo creo que ahí, insisto, hay una corresponsabilidad importante de la universidad. ¿Cuál es el otro mecanismo que veo? Incrementar la generación de recursos propios, ¿no? Y como tú dijiste, que el recurso propio no solo sea, que no es el caso de la universidad, no solo sea
las cuotas que pagan los estudiantes. Ajá. Hoy en día la Universidad de Colima, ya después de este largo periodo de pandemia que nos detuvo, está recuperando muchas de sus actividades productivas muy importantes que generan recursos propios. Te voy a poner un ejemplo que es muy contundente. Asesorías, servicios, licitaciones en las que concursamos en muchos de los proyectos que hay en Manzanillo. Y la universidad participa, vamos con nuestra mejor gente, con la gente más experta, y hemos ganado muchas licitaciones, hemos ganado capacitaciones, hemos ganado concursos públicos que le generan recursos a la institución. Pero como tú bien lo decías, no hacen la diferencia. Pero tenemos que trabajar mucho en ello, nos va a llevar mucho tiempo seguramente para que ese recurso propio se vaya incrementando y nos haga depender cada vez menos del recurso público. Ajá. Sin embargo, yo diría, no hay que olvidar que la universidad tiene delegada una encomienda del Estado, ¿no? Y como universidad pública, pues necesita recursos públicos para su funcionamiento. Seremos muy conscientes, muy austeros, muy responsables en cómo lo vamos a emplear. El otro tema es el recurso humano. Te decía, tú llegaste a Colima en un momento donde habría dos grandes empleadores en el Estado: el gobierno del Estado y la Universidad de Colima. Ahora ni el gobierno del Estado ni la Universidad de Colima son los grandes empleadores en la entidad. Nosotros hemos tenido una contención en la contratación de recursos humanos desde hace varios años, y hoy se ha acentuado porque en un espíritu de abonarle y de contribuir con la gente que tenemos hoy en día, estamos resolviendo las necesidades de la universidad. Y yo te decía, tenemos un proceso de jubilación muy acelerado, que nos está haciendo nuestra planta laboral cada vez menos grande o más pequeña. Pero vas a llegar a un punto de inflexión. Así es. Entonces, lo decías bien, en algún momento necesitamos para hacer bien nuestra función y dar de mejor manera nuestro servicio, pues necesitamos el recurso humano más calificado, porque nuestra gran encomienda es la docencia, ¿no? La enseñanza y la investigación. Y eso cuesta. Claro que cuesta. Y eso tiene un valor. Sí. Y no me refería al hecho de reducir el recurso, Cristian. O sea, lo que estoy queriendo hacer referencia es cómo garantizarle esa autonomía presupuestaria a la universidad, pero también que el mismo, por ejemplo, el gobierno federal y el gobierno estatal se ideen cómo hacerle para darle mayores recursos. O sea, se necesita crear un mecanismo, o sea, se tiene que buscar una manera para que el mismo Estado, porque el gobierno estatal puede establecer su presupuesto, como dices, le vamos a dar tantos millones de pesos a la Universidad de Colima al año, ¿no? Pero también te puede pasar lo mismo, pues ¿de dónde no los tengo? Tiene que ver cómo obtiene ese dinero. El mecanismo es jurídico, Pedro, es decir, que haya una consecuencia ante el incumplimiento. Por eso nosotros pusimos 2 denuncias al gobierno que acaba de terminar, al titular del Ejecutivo que acaba de terminar, porque tenemos, digamos, posibilidades jurídicas para exigir el cumplimiento de ese recurso, y no simplemente que nos digan, oye, pues ¿sabes qué? No hay dinero, se acabó, ¿verdad? Porque paralizamos una institución fundamental para el Estado y para los estudiantes. O sea, no solo era el impago de nuestros trabajadores, sí, que claro, ya de por sí era delicado, sino las consecuencias en la formación de 29,000 estudiantes que tiene la universidad. Mira, ahora que publicamos ese documento al que hacía referencia, pues ahora las redes sociales son prácticamente todo en esquemas de comunicación, y lo publicamos, y yo estaba leyendo los comentarios y había una chica de Arizona, no sé, seguramente tiene un vínculo con México o con Colima, y más o menos decía: no puedo creer que en un estado de México, que es Colima, no haya dinero para pagarle a sus maestros, ¿sí? O sea, ella decía, bueno, si los maestros son una de las
actividades de las funciones básicas, fundamentales, y no tienes para pagarle a los maestros, es decir, en qué estado vives o qué nivel de descomposición puede tener una sociedad que no tengas para pagarle a tus maestros. Y no tienes para pagarle a los maestros, y no tienes para pagarle a los médicos. Eso es lo que hay que reflexionar. Sí, claro. Esa es la reflexión de fondo, ¿sí? Entonces, el comentario no era menor porque era un nivel de sorpresa de cómo un Estado no podía garantizar eso, que son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Es decir, bueno, no estamos hablando de que no tienes para construir el tercer edificio de la oficina fulana de tal, no, sino que no tienes para pagarle a tus maestros y a tus médicos. Y es que en esa reflexión que hago, Cristian, es que a mí me preocuparía mucho llegar a un punto en el que también no puede estar descabellado lo que pueda suceder. El hecho, por ejemplo, tomo como referencia a Cruz Roja. Cruz Roja hace su colecta y con su colecta anual obtiene recursos para poder sostenerse para prestar un servicio que nadie da. O sea, ¿sí? El Estado no lo da. Sí. Hay un accidente y no va ninguna ambulancia del Estado, va Cruz Roja y presta ese servicio. Pero la propia sociedad, yo también, así como dices, hace referencia a lo que dicen cuando pide apoyo Cruz Roja. No, pues lo desde la Cruz Roja que ya no va, que no hacen bien su chamba, que no llegan tarde, que quién... Y entonces podemos encontrar miles de pretextos como sociedad para no apoyar, para no dar. Y creo que tenemos ese problema, como tú bien dices. La universidad tiene que formar ciudadanía, y la ciudadanía es colaboración, corresponsabilidad. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que impulsar esa corresponsabilidad o fortalecer estos organismos, estas instituciones. Y por ejemplo, te decía ese ejemplo de la Cruz Roja, de la condición en que está viviendo, que imagínate que el día de mañana tengamos que estar haciendo colectas la Universidad de Colima para poder sostenerse. Imagínate, pero no solo la universidad, el sistema judicial, los jueces, para poder impartir justicia hay que dar una colecta. Pero esa es la parte fundamental que los gobernantes tienen que tomar en cuenta, porque si no... Yo diría, si eso llegara a suceder, que estoy convencido de que no llegaremos a esos escenarios. Evidentemente, Pedro, estamos hablando de un escenario de ingobernabilidad ya muy serio que estaría viviendo el país o alguna entidad federativa.